Ok, conociendo entonces ya las herramientas que necesitamos para poder resolver este triángulo, vamos a darle respuesta a este primer triángulo que tenemos acá. Tenemos un triángulo con un ángulo de 30 grados en la posición inferior, cuyo cateto adyacente es igual a x, que vale 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. El cateto opuesto, que es la altura, viene dado por el valor de y la hipotenusa, que tampoco la conozco. Entonces necesito calcular el valor de y el valor de la hipotenusa. Para ello debo utilizar dos fórmulas. Las fórmulas que voy a utilizar primero van a ser coseno, que me habla de cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Y la segunda fórmula que voy a utilizar es tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. La primera, para calcular el valor de la hipotenusa. ¿Qué tengo? Tengo el cateto adyacente, tengo el valor del ángulo de 30 grados, que lo conozco por el cuadrito que acabamos de ver, ¿sí? Y puedo despejar tranquilamente hipotenusa. La segunda me permite a mí, conociendo el cateto adyacente y conociendo el valor de la tangente, que lo acabamos de ver también en el cuadrito, puedo calcular el valor del cateto opuesto. ¿Sí? Vamos a hacer ambos despejes y vamos a obtener los resultados. Para despejar la hipotenusa, fíjense que la hipotenusa está en un denominador. Sabemos que en toda expresión, todo lo que está dividiendo, para despejarse debe pasar multiplicando. ¿Sí? Él me va a quedar entonces acá, hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Eso va a ser igual al cateto adyacente. Si fuese cateto adyacente lo que tuviera que buscar, chévere, ya está despejado. Pero como no es cateto adyacente, sino es hipotenusa, entonces necesito dejar la hipotenusa sola. Este valor, para quedar solo, este coseno que ahora está multiplicando la hipotenusa, debe pasar dividiendo. Entonces mi despeje va a ser hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. ¿Sí? Ya tengo mi despeje de la hipotenusa hecho. Ahora sustituyo los valores del cateto adyacente, que es 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. Y el valor del coseno de 30 grados según el cuadrito, que sabemos que da raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Al aplicar la doble C en esta división, voy a obtener lo siguiente. Hipotenusa va a ser igual a 2 por 2 son 4, raíz cuadrada de 2, y 5 por raíz de 3 va a ser 5 raíz cuadrada de 3. Pero fíjense que nos quedó una raíz en el denominador. Esa raíz no puede quedar allí, debo racionalizar. Para racionalizar, recordamos que vamos a multiplicar siempre por la raíz del denominador, en este caso al numerador y al denominador. Si yo hago esa multiplicación, me va a quedar entonces que la hipotenusa va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 6 sobre 5 por la raíz cuadrada de 3 por 3, que es 9, y la raíz cuadrada de 9, 3. Donde mi resultado en la hipotenusa va a ser entonces 4 raíz de 6 sobre 15. Ese es mi resultado. Voy a hacer ahora el cálculo de la segunda parte. Trabajando ahora con la segunda fórmula para calcular el cateto opuesto, fíjense que el despeje va a ser igual. Como necesito dejar solo el cateto opuesto, este cateto adyacente que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando al valor de la tangente. Entonces me quedaría cateto adyacente multiplicado por el valor de la tangente del ángulo. Eso es cateto opuesto.
¿sí? Como el cateto opuesto yo sé que se identifica con la letra Y, entonces yo puedo decir tranquilamente que Y va a ser igual al producto del cateto adyacente, que tiene un valor de 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5 multiplicado por la tangente de 30 grados, que por el cuadrito que conocemos ya sabemos que eso nos va a dar 3 raíz de 3 sobre 3. Si resolvemos esa multiplicación, entonces Y va a ser 2 raíz cuadrada de 6 sobre 15. De esta manera, teniendo cateto opuesto y la hipotenusa, damos respuesta a este ejercicio que tenemos acá. De esa manera terminamos. Fíjense ahora, tenemos un segundo triángulo. Independientemente que haya cambiado la forma de presentación, debemos saber que es un triángulo de igual manera rectángulo, ¿sí? Pero que ahora en el extremo inferior tiene un ángulo de 60 grados. Nos dan el valor de Y, que es el cateto opuesto de ese ángulo, con una medida de 3 raíz cuadrada de 2 sobre 7. Necesito calcular cateto adyacente al ángulo de 60 y la hipotenusa. Fíjense que voy a utilizar también dos fórmulas. Como estoy trabajando con el cateto opuesto, debo usar dos fórmulas que tengan cateto opuesto. En este caso, el seno del ángulo me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo me dice que es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Con la primera fórmula calculo la hipotenusa, con la segunda fórmula calculo el cateto adyacente. Vamos a resolver. Lo primero que debemos hacer siempre son los despejes. Como voy a calcular la hipotenusa, esta hipotenusa sabemos que pasa multiplicando, y el seno que va a quedar multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces mi fórmula debería quedar de esta manera, siguiendo el mismo principio que hicimos en el ejercicio anterior. Cateto opuesto dividido entre el seno de este ángulo de 60 grados. ¿Sí? Sustituyendo los valores, cateto opuesto, que es 3 raíz cuadrada de 2 sobre 7, para hallar hipotenusa, dividido entre el seno de 60 grados, que por el cuadrito nos va a dar raíz de 3 sobre 2, obtenemos lo siguiente. Aplicamos doble C y esto me va a dar que hipotenusa va a ser 6 raíz cuadrada de 2 sobre 7 raíz cuadrada de 3. Racionalizando nuevamente, aquí me va a dar raíz de 3 y aquí me va a dar raíz de 3, donde al multiplicar voy a obtener que la hipotenusa me va a dar 6 raíz de 6 sobre 7 por 3. Como el 6 y el 3 se pueden dividir, 6 entre 3, 2. Resultado final va a ser 2 raíz de 6 sobre 7. De esta manera obtengo el valor de la hipotenusa. Voy ahora a calcular el valor del cateto adyacente. Con la segunda parte, ahora vamos a calcular, teniendo el cateto opuesto, el valor del cateto adyacente. Recordamos que por despeje, este cateto adyacente lo voy a pasar ahora a multiplicar a la tangente, y la tangente debe pasar ahora a dividir, quedándome de esta manera. Cateto adyacente es igual al cateto opuesto dividido entre la tangente del ángulo. ¿Quién es el cateto adyacente? X. Entonces yo puedo decir que X es el valor del cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Y, pero como Y ya tiene un valor, yo simplemente coloco el valor que corresponde.
¿Quién es la tangente? La tangente es del ángulo de 60 grados. La tangente de 60 grados también la conozco por el cuadro. Ese valor es raíz cuadrada de 3. Como aquí arriba hay una fracción, le coloco un 1 en el denominador y aplicamos nuevamente la doble C. Al aplicar la doble C, encontramos que el valor va a ser 3 raíz cuadrada de 2 sobre 7 raíz cuadrada de 3. Racionalizando nuevamente, nos vamos a encontrar lo siguiente. Raíz de 3 y raíz de 3. Esto me va a dar que x va a ser 3 raíz cuadrada de 6 sobre 7 por la raíz cuadrada de 9, que es 3. Como 3 es divisible entre 3, se cancela y por ende x va a tener el valor de raíz cuadrada de 6 sobre 7. De esta manera obtenemos nuestro resultado. Ok, una vez hallado los valores que necesitábamos para dar respuesta al triángulo, simplemente llevamos esos resultados a la expresión y decimos que raíz cuadrada de 6 sobre 7 es el valor del cateto adyacente y 2 raíz cuadrada de 6 también sobre 7 es el valor de la hipotenusa. Y de esta manera terminamos nuestro ejercicio.